Y para analizar este tema hacemos contacto a esta hora en Medellín con el analista económico Aurelio Suárez. Aurelio, muy buenas noches. Y yo sé que usted ha sido muy crítico de este tema y por eso me parece pertinente preguntarle quién tendría la responsabilidad de que hoy nos encontremos en esta situación de un posible racionamiento. Bueno, Camila, muy buenas noches para usted, para los televidentes, para Mauricio, para toda la mesa. Cuando Colombia sufrió el apagón hace más de 20 años, se detectó que una porción muy importante del sistema eléctrico colombiano era hidráulico, o sea que provenía fundamentalmente de energía con base en agua. Y entonces se decidió que había que modificar esa vulnerabilidad. El país adoptó una serie de medidas, sobre todo después del año 2006, Camila, que se llamó cargo de confiabilidad, que era un incentivo económico que los usuarios pagábamos en nuestras facturas para que se pudiera dar ese proceso de transformación. La verdad es que los hechos demuestran que esa vulnerabilidad en situaciones de estrés, combine el fenómeno del Niño con otras circunstancias y terminamos con una circunstancia en la que Colombia sigue siendo vulnerable. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que la proporción entre energía hidráulica y térmica en el año 92 prácticamente sigue siendo la misma que ahora en el 2016. Y eso es un hecho muy grave, porque quiere decir que buena parte de esa plata, de esos 14 billones, se perdieron, se embolataron y la mayoría, la gran proporción, el porcentaje más alto, se fue para el sistema hidráulico con base en agua. Aurelio, lo saluda Mauricio Reina y quiero preguntarle lo siguiente. Lo que nos concita hoy alrededor de este tema es la decisión del gobierno de importar energía de Ecuador, decisión que se dio el día de ayer, y ese fantasma del racionamiento que cada vez está más encima. Y esas dos cosas, esas dos circunstancias han surgido por hechos que aparentemente están por fuera del control del gobierno. El primero de ellos, el fenómeno del Niño. ¿Quién iba a prever que se iba a cambiar de esta manera el clima para que el potencial hidroeléctrico del país no fuera a funcionar? Y segundo, el incidente de Guatapé en el que se perdió 4% de la capacidad de generación del país. ¿A usted le parece que esas circunstancias sí son fortuitas y explican esta crisis? ¿O usted dice, no, eso es una cortina de humo y detrás de eso está el problema que usted señala? Mire, Mauricio, la capacidad de fortaleza de un sistema eléctrico energético en un país no se mide en los tiempos normales, se mide en las situaciones de estrés. Precisamente se mide, y usted lo sabe muy bien, Mauricio, que hay modelos que pueden valorar el riesgo, que valoran la probabilidad con un porcentaje, un coeficiente de riesgo. El país no pasó esa prueba. Entonces, claro, en épocas normales, por supuesto, el sistema funciona divinamente, aunque déjeme decirle, Mauricio, que en agosto del año 2012 Colombia también importó algo de energía de Ecuador. Pero la principal causa de esto es que el sistema no es suficientemente fuerte cuando se presentan situaciones de estrés como las que usted me describe, que pueden ser fortuitas. Claro, es que evidentemente los sistemas se someten a situaciones fortuitas de probabilidad escasa, pero que pueden acaecer. Y cuando eso sucede es cuando se ve verdaderamente si los sistemas funcionan o no. Y el sistema energético colombiano, a pesar de los esfuerzos, le repito, de 14 billones de pesos que los colombianos le hemos dado a ese sistema por cargo de confiabilidad entre el año 2006 y el año 2016, con todo y eso el sistema siguió siendo vulnerable. Aurelio, pues muchísimas gracias por haber hablado esta noche con nosotros explicándonos este posible apagón y sus consecuencias y las causas. Esperemos que así no sea. Feliz noche. Feliz noche, Camila. Sí, es de esperar que no sea, pero el riesgo ahora es muy alto. Y con un elemento, y permítame le agrego, hacia el futuro la perspectiva es peor, porque con situaciones cambiarias, con un dólar a 3.200, 3.300 pesos, la expansión del sistema cada vez va a ser mayor. De tal manera que podemos pasar el chaparrón del apagón, digámoslo de esa manera contradictoria, pero la perspectiva para la estabilidad del sistema sigue siendo muy vulnerable. Muchas gracias.